Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. El Señor los continúe bendiciendo, perdón, grande y abundantemente en este día, con su bendición que la que enriquece y no hay resistencia con ella. Que la paz de nuestro Señor Jesús sea de nuestro Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos nosotros. Que en este día todo lo que ustedes hagan sea para gloria y alabanza del nombre de nuestro Dios, y que en este día, cada día, nosotros conozcamos más al Dios de Israel y a Jesucristo a que Él ha enviado. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te pido en esta hora, también mi Dios, que me ayudes a predicar este evangelio tan extraordinario. A mí, un siervo inútil tuyo, ayúdame, Señor, con palabras llenas de tu conocimiento, llenas de tu sabiduría, con sabiduría divina, Padre, para yo poder enseñar este evangelio de la gracia tuya, mi Dios, y de las glorias de Cristo, para que todo tu pueblo sea edificado y para que el que no te conozca a través de tu evangelio, y conociéndote y a Jesucristo al cual tú enviaste, tengan vida eterna. Te lo pido todo, mi Dios de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, perdón. Dios lo bendiga mucho, Dios lo bendiga y lo guarde. Bueno, ayer vimos el pasaje de la sepultura de mi Señor Jesús y vimos como mi Señor Jesús fue sepultado por dos discípulos que él tenía, pero claro, estos dos discípulos no eran discípulos públicos de Jesús, sino que uno era José de Arimatea, ¿verdad? Un hombre pudiente, un hombre de cierto nivel social, que creía en Cristo, pero que por miedo de los fariseos, aunque creía la palabra de Cristo y tal vez creía que era el Mesías, tal vez creía que era un maestro como Nicodemo, en fin, José de Arimatea creía en Cristo, pero por miedo a los fariseos no se atrevía a hacer su fe pública. Y tenemos a este otro hombre de cierto estatus social, a Nicodemo, uno de los principales fariseos, que también escuchó las palabras de mi Señor Jesús, que también creyó que él venía de Dios como maestro, y vimos a estos dos hombres trabajando juntos, cooperando para darle sepultura al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si quieren ver toda la enseñanza del pasaje que yo titulé Jesús sepultado por ricos, en este canal, el video anterior a este lo pueden ver. Gloria a Dios. Entonces vamos ahora a la resurrección de Cristo. Así la titula la Biblia, la resurrección, ¿ok? Vamos a ver este glorioso pasaje, cómo nuestro Dios levanta a nuestro Señor Jesucristo al tercer día. Aquí vamos a ver ciertos atributos de Dios, como son su poder, como es su poder. Vamos a ver el poder de Dios que levantó a mi Señor Jesucristo de la muerte al tercer día. ¿Ok? Vamos a ver atributos de Dios en esta enseñanza. Y bueno, que sea Dios ayudándome a predicarla de tal manera que ustedes que me ven y me oyen sean edificados, y que yo sea edificado de esa misma manera. Los pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén.
el Espíritu Santo de Dios Altísimo y Santísimo de Israel me guíe en esta predicación. Amén y amén. Hoy vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura. La escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ok, gloria a Dios. Que el Señor sea guiándome en esta enseñanza con su Espíritu Santo. Vamos a ver, versículo por versículo, como siempre. Voy a tratar en el nombre poderoso de Jesús de poner la palabra con de nuevo y verdad. Que el Señor me ayude. ¿Okay? El primer día de la semana, comenzamos por allí. El primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. ¿Cómo podemos saber que el primer día de la semana es domingo? Bueno, recordemos, ¿verdad?, que en el pasaje anterior, en los últimos versículos del capítulo 19, nos dice algo así. Nos dice que José de Arimatea y Nicodemo enterraron a Jesús en esa cueva que estaba cerca de donde lo habían sepultado, porque ya estaban los preparativos para la Pascua, ¿ok? Para el Shabbat, que es el sábado. Todos los judíos, miren, hermano, esto es algo que muchos saben, ¿ok? Todos los judíos, sin excepción, ya para esa fecha, ¿verdad?, ya estaban con los preparativos de la Pascua. José de Arimatea y Nicodemo se apresuraron a enterrar, a darle la sepultura judía a mi Señor, y lo pusieron en ese lugar que era una cueva virgen que había comprado José de Arimatea, seguramente para él o para alguno de sus familiares, ¿verdad? Y ellos lo enterraron ahí porque ya estaban con los preparativos para la Pascua. La Pascua se celebra el sábado. O sea, ese día que ellos enterraron a Jesús era viernes. Ellos lo enterraron, lo prepararon bien según la tradición judía, todo normal. ¿Por qué lo prepararon el viernes? ¿Por qué trataron de hacer todo lo más rápido posible? Porque el sábado ellos tenían que celebrar la Pascua, o el Pesaj, como ellos lo llaman. Entonces, perdón, hermano, está todo bueno, pero gloria a Dios.
el sábado ellos tenían que celebrar Pesach, ¿verdad? Y en el sábado los judíos no hacen nada, no trabajan, no hacen nada porque se lo dedican completamente al Señor. Entonces, ese día ellos no iban a hacer nada, hablando de Nicodemo y de José de Arimatea, y por eso se apresuraron a enterrar a mi Señor Jesús en esa cueva, ¿verdad? Pero al igual que Nicodemo y José de Arimatea no iban a hacer nada en Shabbat, las mujeres, los discípulos, ya sean mujeres o hombres, ya fueran los apóstoles de mi Señor o las mujeres que lo seguían, no iban a hacer tampoco nada. Eso es mentira que los discípulos iban a visitar la tumba de mi Señor el sábado. No lo iban a hacer porque estaban con la Pascua, ¿ok? Estaban celebrando el Shabbat. Y no el Shabbat y de paso la Pascua. ¿Sí me entienden? Entonces ellos no iban a hacer nada ese día. Por eso sabemos que este día, ¿verdad? El primer día de la semana es domingo. Porque recordemos que los judíos no hacen nada el sábado. Y mucho menos el sábado pascual. ¿Sí me entienden? Entonces el primer día de la semana que se refiere aquí a la escritura es domingo. No es lunes, como muchos creían anteriormente. El primer día de la semana es domingo, ¿ok? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, fíjense bien. Siendo aún oscuro, ¿ok? María Magdalena, esta mujer a la que mi Señor Jesús había sacado 7 demonios, fue muy temprano el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿verdad? A visitar la tumba de mi Señor. Perdón. A lo mejor fue a verificar cómo estaba el cuerpo, a verificar si lo habían enterrado, si habían hecho bien el ritual del entierro. Acordémonos que de eso se cargó José de Arimatea y Nicodemo, porque los discípulos no estaban por ahí por ningún lado. Que los discípulos habían esparcido, como dice la escritura, el demonio al pastor y las ovejas quedaron dispersas. Así que el trabajo de la sepultura, como vimos en el video de ayer, lo tuvieron solamente José de Arimatea y Nicodemo. Entonces, a lo mejor María Magdalena fue muy temprano a ver si el cuerpo de mi Señor había sido debidamente sepultado según la tradición hebrea, si todo había sido conforme a la ley. A lo mejor eso fue lo que fue a verificar María muy temprano el primer día de la semana, que volvemos a decir es domingo, ¿ok? Y vio quitada la piedra del sepulcro. Ok. Perdón, hermano. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Ok. Esta mujer, María Magdalena, va temprano al sepulcro. Como les digo, tal vez a verificar que mi Señor Jesús hubiera sido sepultado correctamente según la ley. Y se encuentra con esta sorpresa de que la piedra estaba movida. Ok. Aquí podemos hablar de varias cosas. Primeramente, gloria a Dios porque Cristo había resucitado. Gloria al nombre de Dios porque como Él lo había dicho,
Él no permitiría que el cuerpo de su siervo viera corrupción ni que quedara para siempre en el Seol. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Cristo ha resucitado. Y precisamente, perdón amigo, perdón por la tos. Precisamente la resurrección es uno de los más importantes fundamentos de la fe. Dice la Escritura que si Cristo no resucitó, vale nuestra fe. Si Cristo verdaderamente no resucitó, yo le estoy hablando a ustedes pura mentira. Si Cristo no resucitó, mi fe en Cristo es un sinsentido. Y yo soy, como dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, el más digno el más digno de que sientan lástima por mí, si Cristo no resucitó. Pero gloria a Dios porque Cristo ha resucitado. Hermanos y amigos, fíjense algo. Hay muchas religiones, muchos creen en Buda, pero la verdad es que Buda fue un gordo egoísta y ahorita está en la tumba. Muchos creen en Mahoma, pero la verdad Mahoma murió. Muchos creen en Confucio, que bueno, está confundido. O estaba porque ya murió. Murió confundido el pobre. Muchos creen en muchos líderes religiosos. Cada religión tiene su líder, ¿verdad? Pero la única religión que tiene un líder, un maestro, un señor que murió, y no solamente que murió, sino que predijo o profetizó su muerte con mucha antelación, y que no solamente la profetizó, sino que profetizó también su resurrección, somos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos verdaderos, que tenemos a un Cristo resucitado y que ahora vive para siempre. Eso hace toda la diferencia. Mahoma está muerto, Buda murió, Confucio murió, pero Cristo resucitó y la tumba hasta el día de hoy sigue vacía. Gloria a Dios, hermanos, ¿ok? Entonces, y Cristo con su resurrección nos da una esperanza viva que nadie nos la puede quitar, como dice Primera de Pedro, una esperanza inmarcesible, incorruptible, incontaminada, que está reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para que podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los posteriores tiempos. Gloria a Dios, hermanos, porque a nosotros la salvación que Cristo compró a precio de su preciosísima sangre, nadie nos la va a quitar, porque como Él vive, nosotros vivimos. Gloria a Dios por la resurrección de, como dice el libro de Apocalipsis, el Cordero que estuvo muerto, pero ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Cristo es el Cordero de Dios y Él murió, el Cordero que estuvo muerto, pero ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al nombre de Jesús, gloria al Dios de Israel. Amén. Entonces, otra cosa. Fíjense que la piedra estaba movida, ¿ok? Muchos ateos alegan que Jesús no estaba muerto, que Jesús simplemente quedó muy herido después de todo lo que le hicieron y Él movió la piedra y salió. O sea, muchos alegan eso negando la resurrección. Pero la verdad es, yo ayer creo que lo mencioné en el video de ayer, que eso es poco probable. ¿Por qué?
porque los romanos eran personas muy malas, pero ellos hacían su trabajo muy bien. O sea, ellos eran muy malos, ¿verdad? Pero eran muy buenos haciendo su trabajo. Es decir, los romanos eran expertos crucificando gente. Ellos verificaban que la persona estuviera muerta y para esto le partían los huesos de los pies, como vimos ayer. En el caso de mi Señor Jesús no se dio para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. Lo dicho por el profeta Zacarías lo podemos encontrar en Zacarías 12:10. ¿Ok? Pero ellos eran muy buenos haciendo su trabajo, ¿ok? Entonces, era poco probable de que Cristo estuviera vivo, ¿ok? Ahora, suponiéndose el caso de que Cristo estuviera vivo, ¿ok? Aún eso no explicaría cómo Cristo, estando magullado o siendo molido por el Padre, habiendo derramado tanta sangre, habiéndosele arrancado tanta piel por los latigazos, estando en la condición que estaba su cuerpo mortal. Eso no explica cómo Cristo solamente de 3 días, después de 3 días de todo eso, pudo tener la fuerza para mover una piedra de tal tamaño, porque la piedra que tapaba el sepulcro no era una piedrita precisamente, era una piedra grande que se necesitaba mucho más, como 3 personas o 4 tal vez, para poder mover. Entonces eso no explica cómo es que Jesús salió de la tumba en ese estado. Pero bueno, esas son hipótesis que los ateos han inventado a lo largo de la historia para decir que Cristo no resucitó, pero sabemos que es falso. Cristo resucitó con poder y gloria el tercer día, dándonos una esperanza viva. Cristo fue levantado por el Espíritu del Padre que moraba en él, y asimismo nosotros seremos levantados por el Espíritu Santo para tener un cuerpo semejante al de nuestro Señor y estar para siempre con él en gloria. Alabado sea Dios. ¿Ok? Otros dicen que lo que pasó allí fue que los apóstoles se robaron el cuerpo. Cosa improbable también, porque ¿qué pasa? Los judíos, los fariseos, habían escuchado que Jesús había profetizado que él iba a resucitar dentro de 3 días. Y le dijeron a Pilatos que pusiera guardia en el sepulcro de Jesús por miedo a que los apóstoles precisamente se robaran el cuerpo. Así que esa hipótesis de que los discípulos se robaron el cuerpo también carece de fundamento y de toda veracidad, ¿ok? Cristo ha resucitado. Eso fue lo que pasó allí. ¿Por qué busca entre los muertos, como le dijo el ángel, aquel que vive? Cristo había resucitado. La muerte no lo pudo detener, el Hades no lo pudo detener y tuvo que soltar al Santo de Israel. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el versículo 2. Entonces corrió y fue Simón Pedro y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjense bien. ¿Qué pensaron los apóstoles? ¿Qué pensó María Magdalena al ver perdón, hermano.
¿Qué pensó María Magdalena al ver el sepulcro? Que Jesús se lo habían llevado. Lo primero que pensó María Magdalena al ver el sepulcro vacío fue: no, al maestro se nos robaron el cuerpo del maestro. No sabemos dónde lo han puesto. Claro, María Magdalena ciertamente era seguidora de Cristo, pero recordemos que Cristo le revelaba las cosas del reino a sus 12 apóstoles, ¿ok? A pesar de que María siempre estaba en el grupo de Jesús, Cristo, la información importante, la información, digamos, confidencial del reino, Él se la comunicaba solamente a sus apóstoles. A las demás personas, Él les hablaba en parábola. Por ejemplo, al pueblo de Israel, Él les hablaba en parábola, ¿verdad? Él solamente le comunicaba las cosas importantes y se las hacía saber claramente a sus apóstoles. Entonces, a María no se le puede culpar por pensar que Cristo se lo habían robado, porque tal vez ella no había escuchado al Señor decir de sí mismo que Él iba a resucitar. Eso lo escucharon los apóstoles varias veces. Sus 12 apóstoles, incluyendo Judas Iscariote, que había intencional. Pero tal vez María Magdalena nunca tuvo la oportunidad de escuchar al Señor esas palabras. ¿Ok? Entonces, obviamente, ella llega al sepulcro, ve la piedra removida, ve que no está el Señor, y lo primero que piensa uno: bueno, se robaron a mi Señor. Se lo robaron. Eso fue. Y eso fue precisamente lo que los fariseos hicieron creer a la gente. Los fariseos compraron a los guardias que vigilaban el sepulcro para que ellos dijeran que se habían robado el cuerpo, que los discípulos se habían robado el cuerpo, que ellos habían quedado dormidos en la noche y los discípulos habían aprovechado y robado el cuerpo. Ese fue el invento de los fariseos para intentar tapar la resurrección de Cristo, para intentar tapar el sol con un dedo, cosa que es imposible de hacer, ¿ok? Cristo había resucitado tal y como decía la escritura que iba a acontecer, ¿ok? Para que se cumpliera lo que estaba escrito. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Pero claro, no podemos negar que la relación de María, que aunque era seguidora de Cristo, no había escuchado como tal, pienso yo, que Cristo iba a resucitar al tercer día, porque esa información tan importante solamente la sabían sus 12 apóstoles. ¿Okay? Entonces María obviamente pensó humanamente y dijo: bueno, no, se lo robaron al Señor. Ese fue el pensamiento de María y es un pensamiento lógico, humano, razonable, ¿ok? Y él dice: y no sabemos dónde lo han puesto, fíjense bien. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, ¿ok? Salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Cuál era el otro discípulo? No sé si lo leí bien. El otro discípulo dice la escritura que era el discípulo al que Jesús amaba. ¿Y cuál es el discípulo que Jesús amaba? El escritor de este evangelio, Juan, el apóstol Juan, ¿ok? Entonces, María llega, da esta aparente terrible noticia, porque aparentemente lo que había pasado era que se habían robado el cuerpo, o humanamente eso era lo que se creía, y María llega con esta terrible noticia y se la cuenta a Pedro, ¿verdad? Y a Juan, el discípulo amado. ¿Ok? Ok.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro primero al sepulcro, ¿ok? A ver, iban los dos corriendo, pero Juan, el discípulo amado, tal vez era más joven que Pedro y su capacidad crítica era superior y corrió y llegó primero al sepulcro, ¿ok? Y bajándose al mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ok, él bajó y vio los lienzos, pero los vio de afuera, es decir, no se atrevió a entrar al sepulcro. No se atrevió, a entrar de una vez al sepulcro, sino que desde afuera vio que efectivamente no estaba el cuerpo y vio los lienzos solos, ¿ok? Luego llegó Simón Pedro, tercero, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro, que nosotros conocemos que el carácter de Pedro era un poco más, ¿cuál era la palabra, hermanos? Más decidido, era más, se atrevía más cuando él era el primero que hablaba, cuando Jesús preguntaba. Ese era el carácter de Pedro, era como más intrépido Pedro. Entonces Pedro no hizo como Juan, sino que de una vez entró a ver si era verdad lo que esta María Magdalena había dicho. Y dice el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos otra prueba que el cuerpo de mi Señor no fue robado. ¿Por qué le digo esto? Nadie que va a robar algo va a tener la delicadeza de acomodar el lugar. Es decir, si efectivamente los discípulos hubieran robado el cuerpo como los fariseos, hijos del diablo, hicieron creer, ¿verdad? Para tapar la resurrección de Cristo, ellos no iban a entrar, ¿verdad? Iban a tomar el cuerpo y se iban a tomar el tiempo de acomodar los lienzos. Porque acordémonos, hermano, Pilatos había colocado 2 guardias en ese sepulcro. Supongamos que los guardias estaban durmiendo. Supongamos que fuera verdad lo que ellos inventaron, que estaban durmiendo y ellos se llevaron el cuerpo. Pero si los guardias estaban durmiendo y entran los discípulos a escondidas, ellos no van a tener la delicadeza de poner un lienzo por algún lado y el sudario por el otro. No, porque ellos están contra el reloj. Ellos están nerviosos o estarían asustados de que esos guardias despertaran y los agarraran con el cuerpo de mi Señor Jesús en las manos, porque ahí sí se hubieran metido en tremendo embrollo los apóstoles. Pero recordemos que la Escritura también nos decía, mi Señor Jesús nos dijo, de lo que me diste ninguno perdí, solo el hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. O sea, ninguno, aparte de Judas, iba a morir. Entonces, eso no hubiera pasado de todas formas. Pero lo que yo le quiero decir es que es improbable que los apóstoles, por ejemplo, si hubieran robado el cuerpo de mi Señor Jesús, tal como los fariseos hicieron creer, era muy improbable que ellos entraran al sepulcro con los guardias dormidos, supuestamente, ¿verdad?
Porque eso fue ese fue el rumor que se corrió en Israel. Y ellos entraran con los guardias domingos, robaran el cuerpo y se pusieran con la delicadeza de poner cada cosa en su sitio. No, si ellos entraron, ellos hubieran hecho un desastre ahí y ellos hubieran dejado todo regado, hermano. Ellos no se hubieran puesto por la delicadeza de poner esto aquí y esto ya no. Pero pasó así y encontrado cada cosa colocada en sitios diferentes porque fue el mismo Señor Jesús el que se desenredó, él mismo colocó lo que lo envolvía en una parte y lo que tenía puesto en la cabeza en otra, y él mismo salió de su tumba, hermano. Y como yo les vengo diciendo, no es que Cristo quedó magullado y quedó muy herido, pero quedó vivo y él pudo salir. No, porque vuelvo a repetir lo que dije. Disculpe que haga este énfasis en algo que hay. Suponiendo que mi Señor Jesús se hubiera quedado vivo, ¿cuántos días creen ustedes que hubiera tardado Jesús o las heridas que tenía Jesús en sanar? Porque no fue precisamente una picada de mosquito lo que le pasó a mi Señor Jesús. Fue la ira de Dios consumada en Cristo. Eso fue lo que puso así a mi Señor Jesús. La ira de Dios descargada pura en Cristo. ¿Cuántos días ustedes creen que le hubiera tomado al cuerpo de Cristo sanar? Muchos días, hermano. Cristo con 3 días no iba a tener la fuerza para mover una piedra como la que movió. Humanamente hablando, ¿qué pasó ahí? Cristo resucitó con poder y gloria. ¿Por qué? Porque el Padre lo resucitó con poder y gloria al tercer día. Al tercer día, como estaba escrito, y así lo confirmó como hijo suyo con poder en la resurrección. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que con la resurrección de Cristo, mira, hermano, como yo le dije, si Cristo no hubiera resucitado, como dicen algunos, ateos y gnósticos y cuestiones y gente y ese tipo de gente, mi fe sería vana, inútil. Yo aquí estaría perdiendo 37 minutos que llevo de predicar, lo estaría perdiendo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y yo soy digno de que me tengan lástima. Y como dice la Escritura, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, bebamos y comamos, que mañana moriremos, no hay problema. Ahora, si Cristo resucitó y Él lo hizo, gloria al nombre del Dios de Israel, porque fue el Padre que lo resucitó al tercer día con poder y gloria. Cristo ya lo había dicho, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Mira, hermano, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan el Bautista. Pero Cristo, a diferencia del animal, a diferencia del cordero animal, ¿verdad? Que hay que obligarlo porque el animal tiene cierto instinto que él sabe cuando algo malo le va a pasar. Y obviamente cuando uno va a sacrificar a un cordero o a cierto animal, el animal se resiste. Porque ese es el instinto de supervivencia de él, ¿ok? Pero Cristo no se resistió. Cristo fue como cordero al matadero. Él puso su vida. Por eso que el Padre lo ama. Porque Él puso su vida por nosotros. Y Él la volvió a tomar
porque ese mandamiento Él lo recibió del Padre. Así que gloria a Dios porque Cristo resucitó, y con la resurrección, mi querido hermano y amigo, Cristo confirmó todo lo que se decía, todo lo que Él mismo dijo de Él y todo lo que las Escrituras decían de Él. Cristo lo confirmó resucitando con poder y gloria ese día. Fue confirmado como Hijo de Dios en la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo resucitó, era verdad que era Hijo de Dios. Que si Cristo resucitó, era verdad que era el Mesías. Que si Cristo resucitó, era verdad que era nuestro Salvador, que es nuestro Salvador. Si la resurrección de Cristo confirmó con el sello de Dios, con el poder de Dios, que todo lo que había dicho Cristo de sí mismo era verdad. Si había alguna especie de duda o había alguien que quería creer en Cristo pero lo dudaba, o la resurrección calla cualquier duda, la resurrección calla cualquier excusa, la resurrección elimina cualquier mentira. Si Cristo resucitó, y aleluya, gloria a Dios, así es, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías que había de venir, Cristo es nuestro Rey y nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, esto era precisamente lo que los fariseos, hijos del diablo, querían evitar. Y por eso se inventaron ese cuento de que los apóstoles habían robado el cuerpo y tal y cual. ¿Ok? Entonces, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios, porque Cristo resucitó, hermano, y ahora lo podemos ubicar al lado del trono de Dios, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Él se sentó en el trono de Dios para interceder por cada uno de nosotros conforme a la voluntad del Padre. Cuando Esteban murió, para que no lo conozcan, Esteban fue el primer mártir de la iglesia que murió lapidado. Después de Cristo, ¿verdad? Después que Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, Esteban fue el primer martirizado por su fe. ¿Ok? Y él fue lapidado. Y él fue lapidado precisamente por los judíos hijos del diablo, es decir, por los fariseos. Y también estaba entre ellos Pablo, ¿ok? Entre esos judíos malvados estaba Saulo, que todavía no se había convertido. Saulo no era hijo del diablo, pero bueno, estaba confundido, ¿ok? Y cuando a Esteban lo lapidan, ¿verdad? Que él ve que él cae al piso ya casi muriendo, ¿verdad? Porque ya lo estaban lapidando. Él ve al cielo y ve al trono de Dios y a la derecha al Hijo de Dios. Veo la gloria de Dios, dijo él, en el trono de Dios, y a la derecha al Hijo de Dios. Entonces mi Señor Jesús, por su muerte y por su resurrección con poder al tercer día, ahora está sentado en lugar de privilegio en las regiones celestiales, intercediendo por cada uno de nosotros, como lo dijo el rey David con mucha antelación. ¿Qué dijo el rey David con mucha antelación? El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Alabados a Dios. Entonces, gloria a Dios. Porque luego de los padecimientos de Cristo viene su gloria. Amén, gloria a Dios. Porque por eso que decía, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero cada vez que decía sea glorificado,
se refería a la crucifixión y a su glorificación. O sea, esos dos eventos, Jesús lo veía como un solo evento en su mente. Jesús decía, yo sé que voy a morir de esta forma, pero sé que después de eso, inevitablemente, voy a la gloria del Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es la verdad, hermano. Cristo resucitó con poder y gloria al tercer día y se sentó en los lugares del privilegio en las regiones celestiales. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, bueno, como ya dijimos, era imposible o es imposible que si los apóstoles se robaron el cuerpo, volviendo al tema, ¿verdad? Volviendo al versículo en concreto, ellos se tomaran la molestia de colocar una cosa aquí y una cosa allá. Porque si tú te estás robando algo, obviamente estás en apuro de tiempos. Tenían dos soldados que supuestamente, según lo que dieron los judíos, los soldados estaban durmiendo. Así que ellos no se iban a tomar la molestia de colocar una cosa aquí y otra cosa allá. No. Eso es falso de toda falsedad. ¿Ok? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Recordemos que Juan llega al sepulcro, Juan, el discípulo amado, él llega primero al sepulcro, ¿ok? Pero él no entra, él se queda del lado afuera, como decir, y él ve efectivamente el lienzo y el sudario, ¿ok? Pero no entra. Pedro, que es un poco más intrépido, sí entra y efectivamente ve esta escena, el lienzo y el sudario aparte y el cuerpo desaparecido. No había cuerpo, gloria a Dios, alabado sea Dios, porque Cristo ha resucitado, ¿ok? Pero fíjense algo interesante que vemos en el versículo 9, porque aún en el versículo 8 dice que el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y vamos a leer el 8 otra vez. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó que, ¿qué fue lo que creyó Juan? ¿Qué fue lo que creyó Juan cuando entró al sepulcro y vio el lienzo y el sudario en lugares separados y no vio el cuerpo? ¿Qué fue lo que creyó? Creyó que se habían robado el cuerpo de Jesús. Cuando Juan entra y Pedro entra, ellos sacan la misma conclusión de que María Magdalena sacó. Y eso sí es grave. Eso sí es falta de fe en las Escrituras. Eso sí es falta de fe en lo que había dicho el Señor. Ellos entraron al sepulcro, vieron esta escena y ellos creyeron lo mismo que creyó María. No, ya está, al Señor se lo robaron. Ellos no pensaron nunca jamás que el Señor había resucitado. Y ahí yo sí veo una clara falta de fe, una clara falta de fe en mi Señor Jesús, porque está bien, María tal vez no había escuchado decir al Señor Jesús que él iba a padecer ante los gobernantes, iba a ser crucificado, pero los apóstoles sí habían escuchado eso y sabían que Cristo había dicho de él mismo que él iba a resucitar. Entonces que Pedro y Juan lleguen a la misma conclusión que María, hermano, es una gran falta de fe, ¿ok? Allí ellos vieron las cosas con sus ojos terrenales, como la vio María Magdalena. No, al maestro se lo han robado. ¿Quién sería? ¿Quién se lo llevó? Ellos nunca pensaron
que se estaba cumpliendo lo que las escrituras decían y lo que mi Señor Jesús le había dicho a ellos en reiteradas ocasiones. Porque no fue que mi Señor Jesús se lo dijo una vez, se lo dijo 2 veces, y no solamente 2 veces, se lo dijo 3 veces. Y ellos no asociaban o no se recordaron que el Señor Jesús ya había dicho que eso iba a acontecer de esa forma. Y pensaron de forma natural, como María pensó, como los fariseos pensaron, y así ellos estaban pensando. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, porque en el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Alabados a Dios. Ahí nos dice lo que Pedro y Juan estaban pensando. ¿Qué estaban pensando? Que efectivamente se había robado el cuerpo. ¿Por qué? Porque no habían creído las escrituras. No habían creído que era necesario que el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo, muriera y resucitara conforme a lo que está escrito. No habían creído en la escritura, no habían creído en el poder de Dios, no habían creído en la palabra de Dios que 3 veces le dijo que era necesario que Él muriera y resucitara. Una de las veces que Jesús se le apareció a los discípulos, una de estas veces se le apareció a 2 discípulos camino a Maús. Y los vio desanimados y le preguntó qué sucede. Y ellos le dijeron algo así como, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Israel? Acaban de matar a Jesús. Entonces le explicaron, y él le dijo, ¿y qué le dijo mi Señor Jesús? Tardo y insensato y tardo para creer todo lo que las escrituras dicen de mí. Y les empezó a hablar de Él en todas las escrituras a través de todos los profetas. Y ahí fue que lo reconocieron. Entonces, miren, en Pedro y en Juan está pasando eso. Ellos están viendo el escenario con ojos humanos. Ellos no se acordaron de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se acordaron de eso, porque si ellos hubieran acordado de eso, ellos le hubieran dado gloria a Dios al instante de ver la tumba vacía. Ellos le hubieran dado gloria a Dios. Ellos hubieran glorificado a Dios porque Él resucitó a mi Señor Jesús de los muertos. Porque ¿qué dice la escritura? Que no dejará para siempre el alma de tu santo en el Seol, ni dejarás que su cuerpo vea corrupción. Eso es lo que está escrito. Dios no iba a permitir que su hijo estuviera en el Seol. ¿Por qué? Porque su hijo es santo. Y porque su hijo es eterno. Así que Él no iba a permitir que su hijo tuviera que su alma quedara en el Seol. Porque Él no hizo nada. O sea, Él no hizo pecado para morir. Entonces Él no iba a permitir que el alma de su hijo, el justo, estuviera para siempre en el Seol. Y ni siquiera iba a permitir que su cuerpo viera corrupción. Eso estaba escrito, hermano. Eso estaba escrito. Mi Señor Jesús lo dijo. Y entonces los apóstoles no creyeron. Eso fue lo que pasó. Ellos no creyeron. Y creyeron como el común de la gente. Cualquiera que hubiera llegado a la tumba de Jesús hubiera tenido la misma reacción que tuvieron estos hombres. Cualquiera que hubiera llegado a la tumba hubiera tenido la misma reacción que los apóstoles. No, a ese se lo llevaron de noche. A Jesús se lo llevaron, durmieron a los guardias, le dieron algo en la bebida, no sé, y se llevaron el cuerpo. Pero ellos, como sus discípulos, como personas que habían estado con Él 3 años y medio, ellos tenían que tener más fe y no dejarse guiar por lo que ellos veían, sino por lo que mi Señor Jesús ya le había dicho a ellos
con mucha antelación, que no solamente mi Señor Jesús, sino los que las escrituras decían de él. ¿Me entienden? Entonces ellos no asociaron esa escena que estaban viendo con lo que Jesús ya le había anunciado y con lo que los profetas ya habían anunciado de él a través de la escritura. Entonces, alabados a Dios porque Cristo ha resucitado. Alabados a Dios porque, como dice la escritura, como dice el ángel, y como dice esa bella alabanza que también es sacada de la escritura, que dice: ¿por qué buscáis en los muertos aquel que vive? Cristo ha resucitado. Amén. Alabados a Dios. Entonces ellos estaban perdiendo el tiempo buscando entre los muertos aquel que vive. Gloria a Dios. Ellos estaban maquinando cosas como cosas humanamente, digámoslo así, más probables. Como que a Cristo se hubieran llevado el cuerpo. Pero la verdad es que pasó según lo que el Padre había establecido desde la eternidad pasada, y Él no dejó a su santo en el Seol, ni dejó que su cuerpo viera corrupción, sino que por medio del Espíritu Santo que habitaba en Él, lo resucitó de los muertos hace 3 días. Y así como el Espíritu Santo resucitó a Cristo al tercer día, así nos levantará a cada uno de nosotros que habemos recibido la primicia del Espíritu, para que podamos vivir para siempre con Dios. Como Cristo vive, nosotros viviremos. Gloria a Dios por la resurrección, hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque Cristo, la muerte no lo pudo retener. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por medio de la ley. Pero gracias le damos a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Gracias le damos a Dios porque hasta el día de hoy la tumba, hermanos, está vacía. Gracias porque dice la Escritura. Le damos a Dios por lo que dice la Escritura. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién os acusará? Cristo es el que murió por nosotros, y aún más resucitó por vosotros, y se sentó en lugar de privilegio en las regiones celestiales, y Él intercede por nosotros. Alabado sea Dios, porque Cristo resucitó y se sentó en las majestades celestiales, y Él intercede por todos nosotros conforme a la voluntad de Dios para los que han de ser salvos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios por ese gran sumo sacerdote e intercesor que tenemos delante de Dios. Alabado sea Dios, porque como Cristo vive, nosotros viviremos. Como Cristo está sentado a la diestra de Dios, nosotros estamos sentados juntamente con Él en las regiones celestiales. Alabados a Dios, porque a Cristo no se lo secuestraron. Cristo resucitó. Gloria al nombre de Dios. Y gracias a Dios, Él nos ha dejado el Espíritu Santo, y nosotros sabemos que Cristo resucitó de los muertos, porque la Escritura lo dice, y porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lo recuerda y nos da garantía de ello. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, eso era lo que también pasaba con los apóstoles, que ellos no tenían la primicia del Espíritu Santo aún. Entonces, por eso es que a ellos se les dificultaba entender ciertas cosas que Jesús le había comentado. Él le dice en un pasaje anterior, Él le dice: tengo muchas cosas que decirle, pero aún no las podéis soportar. Mas cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que todo lo que oyere, eso os lo hará saber. ¿Ok? Entonces,
esta también era una de las cosas que pasaban con los apóstoles, que como no tenían el Espíritu Santo, que es aquel que nos da memoria todas las palabras dichas por mi Señor Jesús, ellos no asociaron esa imagen de la tumba vacía con lo que mi Señor Jesús les había dicho que iba a suceder. Entonces, por eso también, eso que experimentaron los apóstoles, esa incredulidad o esa falta de fe, era también ocasionada por la falta del Espíritu Santo en ellos, porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Entonces no tenían ese gran consolador que es el que nos ayuda a nosotros a recordar la palabra de mi Señor Jesús, para que en X momento nos confortemos o seamos consolados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabados a Dios. Entonces, este era otro motivo por lo cual los apóstoles a veces no comprendían las escrituras y a veces dudaban de que las escrituras fuesen a cumplirse, ¿ok? Claro, aquí fíjate que en el versículo 9 dice, ya para terminar, hermano, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Claro, hermano, era necesario. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte, miren, hermano, Cristo con su muerte y su resurrección venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Era necesario, hermano, que Cristo venciera la muerte, que Cristo venciera al diablo, donde el diablo tenía más poder. ¿Cómo el diablo tenía? ¿Dónde tenía su imperio el diablo? En la muerte, hermano. El diablo tenía esclavizada a la humanidad por medio de la muerte, haciendo uso del pecado de la humanidad. Y así tenía el imperio constituido el diablo, según lo que le acabo de mencionar, que dice la Escritura. Entonces era necesario que Cristo muriera y resucitara, porque con su resurrección, con poder y gloria, al tercer día Él venció al diablo. Él le pisó la cabeza a la serpiente. Y esa herida fue una herida mortal, fue una herida que todavía el diablo no se ha recuperado, ni se va a recuperar jamás de esa herida que le hizo mi Señor Jesús. ¿Ok? Así que era necesario que Jesús resucitara y venciera la muerte, para que nosotros, juntamente con Él, seamos victoriosos. Ahora la muerte no tiene poder, ni autoridad, ni señorío, ni se puede enseñorear de nosotros los hijos de Dios. Así como la muerte no pudo detener a Cristo, en cuanto le era imposible detenerlo porque era santo, a nosotros tampoco nos va a detener la muerte, porque nosotros somos santos por medio de Cristo Jesús. Entonces, era necesario que Él resucitara para vencer a la muerte, para que la muerte ya no gobernara, no tuviera señorío sobre los hijos de Dios. La muerte se enseñorea sobre todos aquellos, o está enseñoreada sobre todos aquellos que no tienen a Cristo como su Señor. Ellos son esclavos de la muerte. Y si ellos no creen en Cristo antes de morir, bueno, ellos van a morir perpetuamente. Pero nosotros los hijos de Dios, para nosotros los hijos de Dios, la muerte es solo un trámite, la muerte es solo algo necesario que tenemos que experimentar para en el día postero resucitar con poder y gloria y ser semejante a nuestro Señor Jesucristo y estar para siempre con Él por toda la eternidad. Así como era necesario que Cristo muriera y resucitara, así va a ser necesario que cada uno de sus santos muera y resucite en gloria, como Cristo lo hizo. Alabanza a Dios, gloria a Dios, porque Cristo compró y ganó para nosotros esta gran salvación, esta gran bendición, hermanos, de tener un cuerpo semejante a Él para estar
para siempre con Él. Bueno, hermano, ya para terminar, el versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a lo suyo. Me imagino que los discípulos, luego de ver esta escena, Juan y Pedro, fueron a decirle a sus compañeros apóstoles lo que ellos sabían. Entonces, bueno, hermano, alabados a Dios porque Cristo ha vencido al diablo, hermano. Y dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo habemos vencido la muerte, como lo expresé ahorita, y como dice la Escritura, o muerte, donde está tu victoria, o sepulcro, tu aguijón, el aguijón de la muerte del pecado, y el pecado ejerce su poder por medio de la ley, pero gracias a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Cristo venció al diablo, lo expuso públicamente y triunfó sobre él en la cruz. Le pisó la cabeza y hasta el día de hoy el diablo anda loco con ese pisotón que le dio mi Señor Jesús. Y al mundo lo habíamos vencido porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice la Escritura, nuestra fe. Así que los hijos de Dios no somos reos de la muerte porque Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos y hemos resucitado juntamente con Él para estar en gloria. Gloria a Dios por esa esperanza viva que nos dio en la resurrección de Cristo, porque es una esperanza inmarcesible, incorruptible, incontaminada y que nadie nos puede levantar. Aleluya, gloria a Dios. Porque Cristo vive, nosotros viviremos. Alabado sea el nombre de Dios. La muerte, la tumba está vacía, la muerte fue vencida y nadie pudo detener el poder de Cristo para triunfar. Y así mismo, hermanos y amigos, si tú que me ves y me escuchas, crees en Cristo, la muerte no te va a poder detener y la tumba no va a ser tu último lugar de morada. Porque Cristo te va a levantar con poder y gloria. Te va a llamar con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y cuando lo escuches, hermano, resucitarás con poder y gloria. Y estarás para siempre con Él. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga y los guarde. Iglesia del Señor que me escuchan. Amigos que me escuchan. Y esperamos en Dios ese glorioso momento cuando nosotros también venzamos la muerte y tengamos ese cuerpo hermoso, precioso que tiene nuestro Señor Jesucristo para vivir eternamente y por los siglos de los siglos con Él. Amén y amén. Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Amén y amén.